Pórtico Online es una nueva forma de hacer periodismo en donde la veracidad y la independencia juegan el papel más importante en los contenidos en una sociedad saturada de información. Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico Online, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pórtico Online. Me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y como siempre, estimado auditorio, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos a través de XEPC Sonido Estrella en el 89.9 de frecuencia modulada. Usted ya está en Pórtico Online esta tarde de martes. Caramba, cómo se está yendo el tiempo. Martes 15 de marzo. Estamos ya partiendo este mes. Un mes muy significativo desde distintos puntos de vista, porque en este mes, por ejemplo, va a iniciar próximamente, en los próximos días, el Festival Cultural Zacatecas 2016, en el que hay pues una gran expectativa por llevar distintas actividades artísticas y culturales, pero también en este mes se han generado algunos otros eventos importantes, como la apertura del registro de los candidatos al gobierno de Zacatecas. Este año Zacatecas va a renovar su gubernatura y también, por supuesto, el poder legislativo, el Congreso se va a renovar y los 58 ayuntamientos. Ya se abrió este periodo de registros. Ayer se lo dábamos a conocer a usted con toda puntualidad quienes han ya hecho lo pertinente ante el Instituto Estatal Electoral. Pues bien, auditorio, también durante este mes tendremos una serie de acontecimientos de distinto carácter. Mientras tanto, le doy a conocer a usted que en la Secretaría de Finanzas, en donde hubo recientemente un enroque, el actual secretario de Finanzas, Guillermo Huízar Carranza, venía de la Secretaría de la Función Pública, y quien estaba en la Secretaría de Finanzas, el ingeniero Fernando Soto Acosta, se fue a la Secretaría de Economía. Pórtico Online entrevistó al secretario de Finanzas, Guillermo Huízar Carranza, sobre los pendientes, cómo recibe él esta dependencia que está ya por cerrar este ciclo administrativo, y esto es lo que señala Guillermo Huízar Carranza. Pero hay un tema también que tiene que ver con una guardería para las trabajadoras y trabajadores de esta dependencia, que al parecer se hizo un mecanismo de entrega, de cesión de derechos, aparentemente, al Club Rotario Villa de Guadalupe. Y sobre este tema habla también el secretario de Finanzas, Guillermo Huízar Carranza. Bueno, compartirles que dentro del inventario de asuntos pendientes que recibí de la Secretaría está este tema. La guardería participativa de la Secretaría de Finanzas es un contrato que celebramos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por lo cual el Seguro Social nos paga 3,000 pesos por cada niño que atendemos. Es un esfuerzo que tiene muchos años, es un esfuerzo institucional que me parece debemos de preservar. Efectivamente, dentro de asuntos pendientes me entregó el ingeniero Fernando Soto un expediente en virtud del cual, y según lo que yo he podido leer, de ninguna manera se trataba de entregarle la guardería al Club Rotario. No, ni tampoco es una concesión. Lo que se planteó, que no se ha resuelto, es la posibilidad de que se contrataran asesores externos para que ayudaran en labores administrativas y pedagógicas en la propia guardería.
Hay un par de nombres ahí, de 2 hombres, de 2 mujeres, pero de ninguna manera en los documentos que yo vi, que no se han firmado, por supuesto, en ninguna manera, en ningún momento se planteó entregar en concesión, en administración, en comodato o en ninguna figura de este tipo al Club Rotario, a la Guardería Participativa de la Secretaría de Finanzas. Son las precisiones que hace al respecto de este tema el secretario de Finanzas, Guillermo Huízar Carranza, porque había trascendido que se le había entregado esta guardería participativa al Club Rotario Villa de Guadalupe, pero es una documentación que incluso todavía está siendo analizado este tema por parte del titular de la Secretaría de Finanzas, quien pidió tiempo para revisar esta documentación. Sin embargo, aseguró que lo primordial, lo prioritario en este momento para él es asegurar, garantizar el servicio a los usuarios de la guardería y evitar que este asunto se pudiera convertir en un dolor de cabeza para los padres y madres de familia. Así lo dijo. Lo estoy revisando. No se trata de ninguna manera de venir a cambiar los planes que de alguna manera se venían manejando, pero tampoco se trata de otorgar cheques en blanco. Déjeme revisarlo con toda profundidad. Le solicité a uno de los colaboradores de la Secretaría que me preparara un expediente sólido, donde viene el acta constitutiva de la asociación civil, donde viene el contrato que se propone, donde viene el contrato de participación con el Seguro Social, en fin. Quiero darle una muy buena revisada antes de hacerle una propuesta al gobernador, porque finalmente quien va a tomar la decisión es él. Queremos que la gente sienta que una guardería participativa como la que tiene la Secretaría de Finanzas es una extraordinaria alternativa para nuestras madres trabajadoras y no un problema que se traduzca en dolores de cabeza. Garantizar un muy buen servicio, porque la verdad es que esta guardería participativa de la Secretaría de Finanzas tiene muy buena fama, tiene muy buen prestigio y no vamos a permitir de ninguna manera que decaiga. Pues eso es importante, mantener el prestigio y sobre todo un buen servicio, un servicio de calidad y de calidez a los padres y madres de familia, que tengan la certeza, la seguridad de que sus hijos estarán en buenas manos, en manos de profesionales de la atención y también, por supuesto, de la educación, pero genera mucho ruido. Entonces, ¿qué caso tiene firmar un contrato con un club cuando solamente lo que está en el contexto de la contratación es precisamente la contratación de servicios de asesoría, que eso lo puede hacer cualquier persona especializada en este tema? No tendría caso firmar un convenio, un contrato con una asociación civil si solamente se tratara de exclusivamente asesoría de 2 personas, como lo dio a conocer en esta entrevista el secretario de Finanzas, Guillermo Huízar Carranza. Pero es un tema que, dice él, todavía está analizando y que el gobernador será el responsable de tomar una decisión. Entonces, pues no sería para tanto si solamente se tratara, insisto, de una asesoría. Pues eso lo tendría que ver otra instancia, quizá, por ejemplo, la propia Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Administración, si es que fuera la contratante por su conducto. Raro, un poco raro ahí, pero vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema porque puede tener mayor fondo administrativo. Mientras tanto, en este momento, auditorio, se desarrolla una sesión ordinaria en el Congreso del Estado, en la 61 legislatura, que ya está también ya por concluir su periodo legislativo. Y pues en la sesión de hoy ya se aprobó un magistrado que se integrará al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Los diputados ya eligieron con 22 votos a favor de Miguel Pérez Nungaray.
El licenciado Miguel Pérez Nungaray se desempeñó durante aproximadamente 14 años en el área jurídica del Poder Legislativo y era una de las propuestas de esta terna que la integraron, además de él, Francisco Osvaldo Caldera Murillo y José Cruz Delgadillo. Esto es lo que sucedió durante la elección de Miguel Pérez Nungaray como ya magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Le informo, diputado presidente, que se recibieron 22 cédulas mismas que fueron repartidas a las y los diputados aquí en este lugar legislativo. Y para magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas fueron 22 votos a favor del licenciado Miguel Pérez Nungaray, por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 65. Ahí escuchó usted al diputado panista Mario Cervantes dar lectura del resultado de esta elección. El Pleno del Congreso del Estado se convierte en consejo electivo para designar la terna que propuso el Ejecutivo del Estado, el gobernador Miguel Alonso Reyes. Y precisamente, auditorio, hace unos minutos también ya se votó la terna en la que estaba contemplada la propuesta del ex procurador general de justicia de Zacatecas, Arturo Nale García. ¿Y sabe qué? Ya fue electo, precisamente también con 22 votos a favor. El licenciado Arturo Nale García será ya magistrado del Tribunal Superior de Justicia y rendirá protesta el próximo jueves en una sesión que se realizará en el Congreso del Estado. Así que vamos a escuchar el momento en que precisamente se da a conocer la elección del licenciado Arturo Nale García como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Y los diputados aquí presentes tenemos 21 cédulas a favor del licenciado Arturo Nale García y una cédula a favor de Miguel Alonso Reyes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracciones 34 y 48 y 96 de la Constitución Política del Estado, 19 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por voluntad soberana de esta representación popular, se designa al licenciado Arturo Nale García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Constitución General de la República, la particular del Estado y la ley de la materia y demás leyes complementarias. Comuníquese lo anterior al profesionista mencionado de su nombramiento, a efecto de que comparezca ante esta soberanía popular a rendir la protesta constitucional correspondiente. Arturo Nale, con una carrera político-administrativa interesante aquí en Zacatecas, fue invitado por el entonces gobernador Ricardo Monreal Ávila para que fuera el secretario general de gobierno, fue también coordinador de asesores y después daría un vuelco su carrera política, se iría como diputado federal, incluso por otro partido político, y al regresar lo haría como secretario general como procurador general de justicia durante la administración del actual gobernador Miguel Alonso Reyes. No pudo entrar en competencia electoral por una diputación federal, hizo el intento de buscar la candidatura al gobierno del estado, no lo logró y ahora es propuesto por el Ejecutivo del Estado como magistrado del Poder Judicial. Ya lo es y rendirá protesta el próximo jueves.
Hay que recordar que son 3 los magistrados que serán relevados y que cumplieron ya su periodo en el Poder Judicial. Ellos son José Gilberto Larralde, Bernardo del Real y Juan Víctor Manuel González Carretón. Siga con nosotros, aquí en Pórtico Online le tengo más información. Pausa y volvemos. Usted está en Pórtico Online, donde la pluralidad y el profesionalismo son sello informativo. Continuamos después del corte. Usted está en Pórtico Online, con ciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Aquí en Pórtico Online a través de XEPC Sonido Estrella, nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Este día en la Universidad Autónoma de Zacatecas se está generando ya algunas corrientes y se están conformando algunos grupos en la búsqueda de la rectoría. Uno de ellos es el que encabeza el maestro Carlos Arechiga. Hoy dio una conferencia de prensa. Él está encabezando un grupo denominado Universitarios Unidos y señala que este proyecto que él encabeza será incluyente y trabajará en 3 grandes ejes. Esto fue lo que dijo al respecto. Vemos que hay una crisis institucional que ha afectado a las percepciones laborales de los docentes, le ha afectado en el programa de estímulos por la continuidad de este programa y por la inconsistencia que existe en la manera de hacer los pagos. Ya no existen años sabáticos, ya no existen condiciones que están afectando cotidianamente la vida académica. Entonces, preocupados por eso y comprometidos con esta vida académica, es que hemos hecho sinergia y hemos decidido manifestarnos y expresar esta situación y invitarlos a que se sumen todos ustedes. Este es un proyecto incluyente donde todos cabemos, donde todos podemos participar, donde todos podemos aportarle algo a la universidad. Este grupo ha tomado la definición de que vamos a trabajar en 3 grandes ejes. El primer eje es el apego irrestricto a la legalidad. Otro aspecto muy importante a ultranza es el saneamiento financiero de la universidad. Se requiere una administración austera, eficiente, transparente. Y tercero, buscar la calidad académica en todos y cada uno de los programas de la universidad. Insisto, en todos y cada uno de los programas. Hablo de secundaria, hablo de prepas, hablo de licenciaturas, posgrados. También el doctor Carlos Arechiga comentó y abordó otro tema, el tema de los salarios. Dice que tiene que haber una reducción salarial al interior de la administración universitaria para que los funcionarios universitarios ganen lo mismo que un titular de tiempo completo. Este grupo considera que en un estado como Zacatecas, con las condiciones en las que se desenvuelve, muchos de estos salarios de los funcionarios resultan ofensivos, ¿no? Entonces, una propuesta de este grupo es reducir los salarios y tener como base el que un funcionario gane lo mismo que un titular C, ¿verdad? Tiempo completo más 10. Sí, entonces, ese es un compromiso de este colectivo, reducir los salarios para retornar a esta vida académica, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere ser funcionario porque es donde ve que sus salarios se incrementan, ¿no? Pero la UAD no la hacen los funcionarios, ¿no? La UAD la hacen los académicos y los estudiantes, ¿no? Es la propuesta del doctor Carlos Arechiga, una reducción de salarios y 3 ejes, entre los que destaca la legalidad, la excelencia académica y también el
orden administrativo. Y hoy estudiantes del Frente de Estudiantes de Zacatecas Unidos, el FESU, marcharon de la Facultad de Ingeniería, de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas hacia el Congreso del Estado. Demandan el pago total de 10,200 becas para alumnos de educación media superior. Esto lo da a conocer Mario Alberto Vega Landeros, estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, ahora sí que quienes forjaron que naciera este movimiento fueron estudiantes de fuera, como de Juan Aldama, Nieves, Río Grande, Fresnillo, y algunos estudiantes de aquí de la capital, de aquí de Zacatecas. Sí, es cierto, hubo muy poco apoyo y lamentablemente yo creo no hubo la difusión pertinente. La semana pasada habíamos convocado también a una marcha por cuestiones climatológicas, no se puede llevar a cabo, a lo mejor por ahí también tiene que ver, pero sí hemos recibido bastante apoyo y lamentablemente hoy no pudieron hacer presencia. ¿Vienen al Congreso? ¿Les estará recibiendo algún diputado? Claro que sí, de hecho ahorita me están informando que conformemos una comisión de los beneficiarios para platicar aquí con los diputados. ¿Con qué diputados estarán dialogando ustedes? No me informaron con qué diputados, no tengo conocimiento. ¿Esperan que con esta reunión se pueda realizar el pago adeudado? Claro que sí, creo que la última esperanza o la esperanza que tenemos los estudiantes es que nuestros representantes, los diputados, pues ahora sí intercedan por nosotros y escuchen a ver que hay estudiantes necesitados y que necesitamos que se nos apoye, nada más. Y precisamente fue la diputada María Elena Nava Martínez quien dialogó con el representante de estos estudiantes, con Mario Alberto Vega Landeros, y es que les adeudan todavía 2 meses, les debían 6, les pagaron 4 y están pendientes 2. No tenemos muy exactos los datos, por ahí algunos de mis compañeros los tienen, pero sí somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, algunos de las normales, de los institutos tecnológicos y bueno, un sinfín de universidades, pero sí tenemos representantes o digamos que hemos platicado con algunos beneficiarios de cada universidad o de cada instituto. Pero 10,200. Somos 10,200. ¿Desde hace cuánto no se les entrega? Desde, digamos que en febrero cuando empezamos ahora sí que a gestionar, que platicar con Marco Vinicio, se llegó a pagar un mes, pero era de la convocatoria pasada. De los 6 meses que se están exigiendo, solamente 4 se han depositado, pero hasta que FESU, el movimiento que nosotros traemos, empezó a gestionar, empezó a apretar al gobierno, es cuando empezaron a escucharnos. ¿Cuánto asciende el monto? Mi nombre es Mario Alberto Vega Landeros. ¿Cuánto asciende el monto? Siga con nosotros aquí en Pórtico Online, le voy a tener detalles de los recursos del Fonden hacia Zacatecas, sobre todo para los municipios que resintieron y fueron afectados por la reciente nevada. Pausa y volvemos. Usted está en Pórtico Online, donde la pluralidad y el profesionalismo son sello informativo. Continuamos después del corte. Usted está en Pórtico Online, con ciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online a través de XCPC Sonido Estrella en el 89.9 de frecuencia modulada, y comparto con ustedes esta información, auditorio. Hoy lamentablemente pues la noticia de la senadora Mónica Arreola, una muerte a causa del cáncer, a mí en lo personal me impactó. Una mujer joven, pero el contexto familiar en el que se da, su madre en la cárcel y ella muere a causa del cáncer. Leía hace unos instantes que pues salió con las reservas de ley la maestra Elbester Gordillo para estar en el funeral de su hija, un cuadro verdaderamente lamentable,
triste, dramático, de cómo se da esta circunstancia de la vida. Pero pues así es y así pasará a la historia este momento trágico. Vamos ahora a hacer un enlace telefónico hasta la redacción de La Jornada Zacatecas. Ahí se encuentra Alma Alejandra Tapia. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues mira, hoy no desde la redacción de La Jornada Zacatecas, sino desde aquí de la legislatura del Estado, que como ya dabas a conocer hace algunos momentos, se dieron a conocer, o más bien se eligieron a los nuevos magistrados del Poder Judicial de Zacatecas. Y bueno, mira, en esta ocasión quiero compartirte la nota de portada del día de hoy de este periódico, donde damos a conocer cómo el inicio de 2016 ha sido el más violento en cuestión de homicidios, tanto generales como dolosos. Esto desde el año 2003, en el que empieza el registro de incidencia delictiva por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues mira, en enero y febrero de este año se registraron, de acuerdo con estas estadísticas, 88 homicidios, de los cuales 65 fueron dolosos. Esta cifra es la más alta de los últimos 3 años de los datos que almacena el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, esto en comparación con 2010, respecto del primer bimestre de este año, los homicidios dolosos se han disparado casi quintuplicándose, pues hace 10 años se denunciaron 14 hechos de este tipo y en los 2 primeros meses de este año se reportaron 65 en las agencias del Ministerio Público del Estado, mientras tanto que el año pasado se registraron 40 homicidios dolosos entre enero y febrero. Pues las autoridades en el ámbito de seguridad ya han advertido que estas cifras tienen como causa la lucha de los grupos delictivos en territorio zacatecano. Bueno, en ese sentido, la Procuradora General de Justicia del Estado, Leticia Catalina Soto Acosta, ha expuesto en entrevistas pasadas que la zona más peligrosa en términos de incidencia delictiva es Fresnillo, además de que ha precisado en este municipio se comete 80% de los homicidios que se vinculan con el enfrentamiento entre las organizaciones delincuenciales. Y bueno, aparte de los homicidios generales y dolosos, también está la extorsión, que es un delito que ha venido incrementándose en los últimos años en Zacatecas. En los 2 primeros meses de 2016 se reportaron 11 casos, en el mismo periodo del año pasado fueron 10, y por ejemplo en 2010 las denuncias por este ilícito en enero y febrero fueron de 4, de modo que bueno, pues hacer la invitación a que puedan checar esta nota que se publicó hoy en Portal La Jornada Zacatecas, donde damos a conocer algunos datos interesantes, ya más bien desglosados sobre cómo ha sido la incidencia delictiva en Zacatecas en los últimos 6 años, Juan. Por otro lado, también comentarte que hoy esta tarde organizaciones de taxistas han pedido al gobierno del Estado transparencia en la entrega de las nuevas concesiones que se vayan a otorgar con motivo del final del sexenio de Miguel Alonso Reyes. Pues mira, miembros de sindicatos de trabajadores del volante dieron una rueda de prensa donde denunciaron que ha sido una práctica recurrente la repartición como pago de favores políticos el tema de las concesiones. Es así que, bueno, integrantes de la Organización de Trabajadores del Volante y Transportistas pidieron que sean tomados en cuenta quienes tienen ya hasta 20 años de servicio, pero que no han sido favorecidos con una concesión. Entre los asistentes de esta rueda de prensa estuvieron Manuel de Jesús Rivera, Ramiro Roque González, Ricardo Villagrana, por solo mencionar algunos. Y bueno, ellos decían que se habla que el gobernador Miguel Alonso estará dando 50 concesiones en Zacatecas y otras 50 en Guadalupe. Esto lo mencionaban ellos como un dato extraoficial, sino que es lo que se escucha. Sin embargo, pues ellos dicen desde ahora quieren advertir o quieren pedir al jefe del Ejecutivo que haya un reparto equitativo, ya que ellos dicen generalmente se favorece a gremiados de sindicatos oficialistas como son la CTM, la CNOP o la CROP. Bueno, esta es información que salió hoy en la mañana. Y finalmente, Juan, comentar que el gobernador Miguel Alonso Reyes dio esta mañana el banderazo de inicio de entrega de apoyos del Fondo de Desastres Naturales del FONDEM. Van a ser 43.933 ayudas entre despensas, cobijas y hule, para lo cual se destinaron más de 7 millones de pesos que se va a estar beneficiando a habitantes de 45 municipios quienes han sido afectados por las nevadas y las heladas de la semana pasada, Juan. Bien, Alma Alejandra, pues ahí está esta información puntual, recursos del FONDEM para Zacatecas, que dicho sea de paso, pues cobijas ahorita cuando va a empezar el verano. Sí, pues es justo lo que comentábamos fuera del aire, que este clima está fuera de control, pareciera en Zacatecas. Ayer sentíamos ya que hacía calor y que estaba un clima agradable, ahora vemos que ya está nublado, un poco de frío, entonces bueno, pues de ahí la necesidad de hacer uso de estos recursos y vamos a ver cómo se viene el pronóstico para las próximas horas en cuanto al clima, porque parece que la temperatura va a seguir descendiendo.
Sí, y lo de las concesiones de taxis, pues cada gobernador a final de sexenio entrega un buen número de concesiones de transporte público y bueno, pues de manera discrecional se ha hecho esta entrega de concesiones, en este caso, para taxistas. Sí, así es. Estos taxistas mencionaban que se tiene, por ejemplo, ahorita un registro de 60 mujeres que tienen una concesión y que, sin embargo, solamente hay 5 mujeres que están identificadas como choferes de un taxi, incluso una mujer en un autobús urbano de una ruta de Guadalupe, de modo que ellos dicen, bueno, son 60 mujeres, eso quiere decir que se las dan aquí en esas concesiones y luego se venden esas concesiones, o qué pasa, ¿por qué no están operando estas mujeres este número de taxis? De modo que pues sí, ahí siempre hay, o bueno, no sé, discrecionalidad en la entrega de las concesiones, que es lo que siempre están acusando, o que han dicho concesionarios de taxis o taxistas que no han sido beneficiados más bien con esta concesión, de modo que bueno, ahora al final del sexenio se habla de 100 concesiones que se pudieran dar entre Zacatecas y Guadalupe, según la información que dijeron estas personas. Pues vamos a estar al pendiente a ver cómo se desarrolla toda esta temática en próximos días, Juan. Muy bien, Alma Alejandra, pues muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Pórtico Online porque precisamente este mediodía el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos invernales ante la declaratoria de emergencia que se emitiera para 45 municipios del estado. Esto tendrá una inversión de aproximadamente 7 millones de pesos, esta ayuda. Se hizo de inmediato para un aproximado de 40 municipios. Encontramos una respuesta extraordinaria de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a través de Protección Civil, de la Coordinación de Protección Civil a nivel nacional, donde se otorgó la declaratoria a 45 municipios y por ende el día de hoy nos encontramos en esas instalaciones para dar el banderazo de salida a estos camiones, a estos trailers que irán a la totalidad de los municipios, distribuidos y organizados como Protección Civil lo ha estructurado, para que lleguen lo más rápido posible. Efectivamente, la indicación es que se distribuya todo de manera muy ágil, muy rápida, y que en estos 15 días que nos restan del mes de marzo podamos haber entregado la totalidad de estos apoyos que han llegado a través de Protección Civil Federal. Decirles que son aproximadamente 43,943 apoyos que suman un monto de poco más de 7 millones de pesos, lo que recibimos por parte de esa Secretaría de Gobernación para la distribución a los municipios. Este banderazo de salida de los camiones cargados con todos estos apoyos se hizo en las instalaciones de Protección Civil. Ahí estuvo el director de Protección Civil, Felipe Muñoz Rubalcaba, quien destacó que esta ayuda se hizo en un tiempo récord, rápido, por parte de la Secretaría de Gobernación. Bueno, señor gobernador, siguiendo sus instrucciones, de acuerdo a la declaratoria de emergencia que usted nos firmó, y en un inicio se había pensado en 40 municipios que eran los que teníamos afectados por el Frente Frío 45-46, que interactuó con la 11ª tormenta invernal. Eso provocó que todo el estado y todo el país tuviéramos clima severo, y aquí en Zacatecas fueron 45 municipios al último en la encuesta que ya sacamos, que nos apoyó mucho con agua y Sedesol estatal. Y bueno, afortunadamente esto sí resaltarlo, porque en el tiempo que llevo yo aquí y lo que he sabido en otras entidades federativas, esta declaratoria y esta aprobación lo rompimos un récord, ya que en el mismo día se aprobó todo. Mandó el señor gobernador la declaratoria, inmediatamente la Coordinación Nacional, la Dirección General de Riesgos la manda con agua, cuando agua la evalúa, y para eso de las 1 de la mañana ya estaba aprobada por los 45 municipios, lo cual nos empezaron a llegar los apoyos. Y señor Tiempo récord de eficiencia de atención a esta contingencia generada en Zacatecas por las bajas temperaturas. Siga con nosotros aquí en Pórtico Online, no tardamos. Pausa y volvemos.
Usted está en Pórtico Online, donde la pluralidad y el profesionalismo son sello informativo. Continuamos después del corte. Usted está en Pórtico Online, conciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso y en la recta final de nuestro informativo Pórtico Online. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo gracias por su preferencia. Este día tenemos vía telefónica la colaboración del maestro Víctor Hugo Galicia Soto, con su participación siempre interesante aquí en Pórtico Online. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues esta es la colaboración, el panorama laboral para los jóvenes. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones de muchos jóvenes universitarios, principalmente aquellos que están por terminar una carrera, se refiere a dónde se van a emplear, en dónde podrán trabajar y qué percepción podrán obtener al concluir sus estudios. El 75% de los jóvenes en México se decidirá por emprender, no por tocar la puerta de una empresa, según datos del estudio Ser Emprendedor, proyecto de vida o decisión forzada, del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Hacer carrera en una organización quizás ya no sea tan atractivo para los universitarios. En estos momentos los jóvenes sienten que hay un problema de oportunidades laborales y aunque ese pensamiento no es generalizado, es cierto que hoy no son las mismas opciones de trabajo para todas las carreras. Cerró el año pasado con una tasa de desempleo juvenil de casi un 14%, cifra superior al porcentaje mundial, un 13%, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Tal escenario incrementa la intención de emprender, pero quizá no es lo más importante. El emprender de hoy, aquellas personas menores de 34 años, tienen otras aspiraciones. Estar en un empleo permanente no es una de ellas. Ser dueño de su vida sin un jefe que limite sí que es prioridad. México sigue siendo un país con una población predominantemente joven. A pesar de lo anterior, carecemos de una política de inclusión para la población joven, pues seguimos siendo un país en el que no se generan los empleos suficientes y en el que el acceso a la educación media superior es únicamente para 65 de cada 100 personas de la edad para cursar ese nivel, mientras que el acceso a la educación superior es únicamente de 3 lugares por cada 10 jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad. En México las personas tienen que trabajar una cantidad de horas sumamente superior a lo que se tiene como promedio en la OCDE, lo cual permite dimensionar los diferenciales de ingreso, no solo en montos salariales, sino lo que puede denominarse como la calidad de los empleos. El promedio de tiempo trabajado al año por las personas que tienen entre 15 y 64 años de edad es de 1.765 horas anuales. En contraste, en México la cifra es de 2.226 horas. En nuestro país se tiene que trabajar casi 30% más de tiempo para percibir alrededor del 50% de los salarios que se obtienen en países como Holanda o Noruega. De acuerdo con datos del INEA, en México hay casi 32 millones de personas mayores de 15 años que no han concluido la educación secundaria. Con base en estos datos, la OCDE estima que únicamente 36% de quienes tienen entre 15 y 64 años de edad cuentan con estudios completos de secundaria. Este indicador es altamente contrastante en el promedio de los países que integran la OCDE, en donde se ubica en un 75% en este segmento de edades. De esta forma es pues como los jóvenes perciben el panorama laboral en nuestro país. Hoy los jóvenes mexicanos buscan emprender, ser sus jefes, disponer de tiempo para sí mismos y no ser dependientes de algo o de alguien. Este es el comentario de este día. Recuerde, estamos en biggali@hotmail.com o en Facebook como Víctor Hugo Galicia Soto. Hasta la próxima. Y ya desde hace una semana, maestros del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecanos mantienen un bloqueo permanente en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno de Zacatecas. Este día, Víctor Hugo Montoya Gómez, uno de los líderes de este movimiento disidente, dio a conocer que va a continuar este bloqueo. Así lo dijo. El día de ayer tuvimos una audiencia con el secretario de Gobierno, Jaime Santoyo, y de su boca salió decir que ellos no son sino un instrumento que aplica la ley, una ley que nació muerta, una ley que nació rechazada por el Magisterio Nacional, que ha sido implementada a base del temor, a base del miedo de los compañeros y a base de amenaza. Entonces
instrumentos. En ese sentido, nosotros nos cejamos en nuestro empeño de la reinstalación en el estado de Zacatecas de los 26 compañeros que al momento tenemos con documento ya de separación del servicio. Ciertamente dice Ubaldo que puede incrementar esta cifra a razón de que el Servicio Personal Docente sigue revisando los procesos de evaluación de los compañeros. Estaremos muy atentos, y si con 26 tenemos este conflicto, ojalá y fueran 1000 en Zacatecas para que el conflicto se les multiplique, porque el conflicto ciertamente es de ellos, no de nosotros. Está planteada de manera indefinida, y mientras la Asamblea Estatal no termine otra cosa, tenemos la obligación moral con los compañeros de permanecer en este espacio. Pues yo hago el llamado a ese sector de compañeros de inglés que somos más pisoteados por esta dependencia, que se sumen al proceso de lucha, que se reivindiquen como maestros. O sea, ningún maestro puede estar trabajando en la condición en la que esos compañeros del sector de inglés laboran. Es indignante que se sumen a estos procesos. Y esta serie de acciones se dan en el marco de maestros que no presentaron examen de evaluación, una obligación en la reforma educativa. Y precisamente le doy el contexto, el dirigente y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, él señaló que de llegar a la presidencia de la República va a apoyar a los maestros en esta lucha. Pero aquí en Zacatecas hay reacciones. Víctor Andrade, quien es uno de los dirigentes de este movimiento, negó tajantemente la posibilidad de firmar algún acuerdo con Morena, porque argumentó no van a permitir que se manosee el movimiento democrático ni la lucha legítima de los maestros. Yo creo que el mensaje sería para Andrés Manuel, Morena y todos los partidos. No vamos a permitir que vengan a manejar electoralmente la lucha legítima de los maestros. Que se olviden y no hay ningún mal, porque ya sabemos de qué se trata. Lanzan lágrimas de cocodrilo solamente cuando les conviene, en los procesos electorales, y cuando se acabe el proceso, se les acabaron las lágrimas, se les acabó el dolor. Y en este contexto de la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación y la ausencia en la evaluación magisterial, el secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, informó que una posible solución de este conflicto es reprogramar la evaluación de los maestros que no presentaron precisamente esta evaluación magisterial. Están exigiendo que dejemos sin efecto el oficio de notificación de la separación del ambiente laboral, lo que nosotros no podemos, no es una facultad o atribución del Estado. Yo les comentaba precisamente eso, que ellos deben de analizar que no es un problema que tengan con el gobierno del Estado de Zacatecas, es un problema que tienen con el gobierno federal derivado de su incumplimiento a la ley federal y a la reforma educativa. Entonces, nosotros les hemos estado ofreciendo todo el apoyo, o sea, les hemos dicho de parte del gobierno del Estado, no tenemos interés en que se queden sin trabajo. Mientras tanto, continúa el conflicto y continúa el bloqueo de acceso a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno de Zacatecas. Con esta información, auditorio, llegamos al final de nuestro informativo Pórtico Online. Gracias por el favor de su atención. Coma usted muy rico y disfrute esta tarde. Cuídese de estas variaciones del clima. Soy Juan Gómez. Hasta mañana. Usted está debidamente informado sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos momentos en Pórtico Online, en donde la noticia se escucha y se ve con tinta de libertad.